buenas noches, estimados y estimadas amigas. Gusto de estar nuevamente con ustedes en este su programa, el programa de toda la familia de la ciudad de Concepción, de la intercomuna, de la región, en fin, de distintos puntos de este país que nos ven habitualmente los días viernes a las 22 horas entre 8. Un gran saludo para ustedes en el inicio de su programa La Verdad Sea Dicha. Señora Jessica Flores, bienvenida. ¿Cómo está usted? Con mucho frío. Yo me imagino que la gente que nos ve debe estar ahí en su casita, con un traguito, un tecito, comiendo, viéndonos y abriéndonos las puertas de su casa para ver La Verdad Sea Dicha. Ulises, con harto frío. Está haciendo mucho frío. Hay que cuidarse, hay que vacunarse, sobre todo los adultos mayores, porque se vienen resfríos bastante complicados. Así es, pues. Estamos en el periodo de los virus estacionales, en que aparecen los que ya conocemos, como es la influenza, parte de los problemas respiratorios, en fin, una serie de situaciones médicas que entonces hay que ayudarse con este proceso de vacuna que ya todo el mundo conoce. Además que cuando uno entra en edad, Ulises, hay que cuidarse. Yo estoy bien arropadita porque estuve un poquito resfriada en la semana, así que por eso ya no me saco el pañuelo porque estuve muy disfónica. Cuando uno entra como entrando a los 40, a los 50, hay que cuidarse. No, pero la verdad es que está haciendo frío y hay que abrigarse. Sobre todo, fíjate que hay un sol como que de repente hace calorcito y uno como que se confía. Y se confía, saca la ropita, que lavó y que para que se seque al solcito. Y la verdad es que ese es un sol como muy engañador. Los médicos lo dicen, ¿eh? Tú sabes que es así. Así es que hay que abrigarse, vacunarse, evitar los contagios, usar mascarilla cuando se va a los recintos hospitalarios, a los CESFAM, pero protegerse, sobre todo protegerse porque los virus están como bien resistentes y queriendo hacernos mucho daño. Así es. Y reforzar con vitaminas, con cosas que permitan que el ánimo, sobre todo en esta época en que baja la intensidad del sol, en que empieza ya a marcarse las estaciones como es el otoño y luego el invierno, a veces hay estados de ánimo que sufren producto de estos cambios, así que hay que tratar de ayudarse también para estar muy bien. Oye, sobre todo, fíjate que hay muchos expertos que dicen cómo el cambio de horario, cambio de hora, afecta también, que se oscurece más temprano y más el frío y como que los ánimos empiezan a decaer, sobre todo en los adultos mayores, que generalmente mientras se oscurecía más tarde aprovechaban de caminar con el tiempo lindo, en fin, y tener más actividad, era el aire libre. En esta época no se puede y son los que más le afecta no salir a caminar, no estirar las patitas, no salir a juntarse, tener actividades más en terreno. Entonces ahora se guardan y claramente eso es como bien perjudicial para ellos que les gusta estar como en grupo. Así es que a tener mucho ojo, estar pendiente de los adultos mayores y crear actividades, si es posible, en la misma casa, juntarse, irse poniendo de acuerdo, turnándose, pero hay que buscar la forma de revertir cuando hace frío, cuando llueve y se puede. Así es que vamos con mucho ánimo para que empiece este programa que, por cierto, Ulises, no tenemos muy buenas noticias. Sí, pero antes de tocar el tema, Jessica, yo quisiera hacer también una reflexión, un comentario respecto a lo que tú estás diciendo. Ya. Porque fíjate de que este tema de conversar, este tema de mantener una comunicación en la familia, ojalá lo ejercitemos, ¿ya? Cuando la familia se reúne, lo hemos tocado anteriormente en otros programas, dejemos este aparatito que tengo yo aquí, que es el celular, ¿ya? Lo tengo aquí porque tengo que buscar la información para el programa que estamos haciendo, pero cuando estamos en familia hay que guardarlo, hay que comunicarse, hay que compartir de tal forma de que efectivamente nuestros adultos mayores tengan la posibilidad de interactuar humanamente, no a través de la televisión, no a través del intercomunicador, no a través del celular. Y si nos vamos al otro extremo, he visto niños muy pequeños en el supermercado, en el coche, manipulando celulares. O
sea, estamos hablando de niños que a veces no sé si tienen 1 año de edad. Es una cosa que me llama la atención, ¿ya? Y todo esto impacta después en precisamente las conductas de los niños, ¿ya? Así que ojo con eso, porque la comodidad que pueda prestar eventualmente a una mamá el pasarle un celular a un niño a veces tiene un costo en el tiempo mucho mayor que a veces por desconocimiento no se puede evaluar en ese instante. Así que ojo con este tipo de cosas a propósito de construcción de familia. Sí, Ulises, qué buen punto. Mira qué buen punto es el que tocas, porque fíjate que yo he escuchado y cuando me junto con algunos grupos de adultos mayores, una de las cosas que ellos resienten es que cuando hay reuniones familiares, cuando logran ver a los nietos y querer conversar y tener una comunicación con los hijos, los nietos, fíjate que ellos se encuentran con que el nieto, sí, te escucho abuelo, pero están metidos en el celular y la verdad es que no es lo mismo. Es doloroso decirlo, pero los adultos mayores se sienten desplazados por el aparato del celular y sienten que no son escuchados, sienten que no es lo mismo una visita cuando los van a ver y que no haya un cara a cara, no mirarse a los ojos, no preguntarle y no tener una conversación recíproca, solo a través, por ejemplo, mirando el celular o viendo lo que está en ese momento ocurriendo. La verdad es que es doloroso para los adultos mayores. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y sutileza cuando hacemos visita a nuestros padres y le llevamos a los nietos, compartir con ellos y 100% con ellos, porque no sabemos si los vamos a poder seguir viendo el próximo domingo o en la semana, porque la vida de los adultos mayores es frágil. Y sobre todo con lo que comentábamos de los virus estacionales, el día a día es muy importante para ellos poder compartir, estar preocupados de ello. Entonces, un mensaje importante es, si vamos a ir a ver al abuelo, a nuestros padres, estar 100% con ellos y no, digamos, distraernos con cosas que podemos y tenemos tiempo para hacerlo en otro momento. Un muy buen punto que tocaste, Ulises. Sí, yo creo que es importante conversarlo porque no siempre se da la oportunidad de ir conversando estos temas que son sumamente relevantes para lo que significa hoy día el gran problema que tenemos en las familias de falta de comunicación, ¿ya? Y eso lo estamos viendo luego con los resultados de los niños, de los adolescentes y el abandono que sienten los adultos mayores. Si el problema de la comunicación es un problema que nos está rebotando fuertemente, ¿ya? Y lamentablemente nos hemos acostumbrado a usar estos mecanismos de comunicación que son absolutamente fríos, como es el tema del celular, digamos, porque una de las gracias que tiene la comunicación face to face, es decir, cara a cara, es la expresión, en la capacidad que tengamos de expresar los sentimientos, ¿ya?, con el afecto, con el cariño que se quiere transmitir cuando estamos hablando con alguien. Entonces, esa emocionalidad, esa afectividad marca la diferencia en la comunicación, ¿ya? Un mensaje, la realidad es que depende mucho de la forma en que se hace para que tenga un significado mucho más potente cuando uno lo quiere transmitir. Oye, Ulises, ya hablando del uso del celular, fíjate que, bueno, tú que estás en el aula, eres coordinador, director de un colegio, qué sé yo, fíjate que hay varias iniciativas y comenzó en Italia y en España el quitar el uso del celular en el aula. E incluso al entrar al colegio se le requisa el celular al alumno y no se le permite ingresar con celular. Incluso hay detector para que, digamos, de alguna manera detectar que un joven, un niño, niña, adolescente entra con celular. Y fíjate que estas iniciativas han tenido muy buenos resultados. Incluso en España se habla que incluso ha bajado el nivel de bullying, dejando el celular en la casa, porque la iniciativa es que el joven se le requise a la entrada y se le entrega a la salida, pero para que llegue un momento en que el joven ya no lleve celular al colegio.
¿Qué crees tú? ¿Será factible poner en práctica esta iniciativa acá en Chile? Mira, todo es factible si hay voluntad. La realidad es que hoy día se ha comentado mucho de que en el Parlamento hay un proyecto de ley que tiene que ver con esto, con la prohibición del uso de los celulares en los colegios. Que si tú me preguntas a mí, no es una medida alejada de la realidad para poder contribuir a hacer los procesos educativos. Pero esto significa que todo el mundo tiene que estar dispuesto a esto. Porque cuando decimos no se usa el celular, no se usa el celular, ¿ya? Y tanto los profesores, los asistentes de la educación, todos aquellos que están dentro del colegio, tienen que cumplir la regla. Y principalmente los estudiantes, porque el distractor que tiene esto, el mal uso que se le da al tema de las redes sociales principalmente, con el ciberbullying, ¿ya? Que hace mucho daño, que hay niños que se han suicidado producto de el dolor que les provoca esta constante amenaza, molestia, burla, mofa que se realiza a través de estos aparatos y que nadie regula de los adultos que están en el entorno del niño, porque generalmente estas cosas a veces ni siquiera suceden en los colegios, pero rebotan porque son el grupo curso, el grupo con el cual el estudiante tiene mayor contacto durante el día y generalmente las situaciones a veces suceden fuera de horario de clase o suceden los fines de semana o incluso las vacaciones en que se burlan de situaciones que puedan haber pasado dentro del contexto de relaciones que se establecen en los colegios. Así que a mí me parece una buena propuesta. Yo soy partidario de no usar los celulares, pero creo que hay que educar. A mí me parece que no solamente hay que prohibir, también hay que educar, porque como todas las tecnologías tiene un lado bueno y un lado malo. Lo que nosotros tenemos que rescatar en todo esto es el lado bueno. El lado bueno porque piensen ustedes que esto es un computador. O sea, esto no es un aparato como era antiguamente que servía para comunicarse. ¿Se acuerdan que somos más viejos? Que había un ladrillo que se llamaba, que era un teléfono que se sacaba la antena, sí, ¿ya? Que era un tremendo aparato y que servía solo para comunicarse. Y esa era la función de teléfono que había, ¿ya? Y eso tenía un sentido, digamos, práctico. Para poder... hoy día esto tiene más tecnología que muchos de las naves espaciales que fueron a la Luna, esto, lo otro, en fin. La tecnología que tenemos acá detrás de estos aparatos es tremendo. Estos son computadores que sirven para hacer lo que uno quiera. Pero en eso de lo que uno quiera, también está relacionado con aquellas cosas negativas de lo que uno quiera, ¿ya? Porque aquí no hay límite en realidad. Es cuestión de ver las noticias como los hackers se meten donde se supone que nadie puede ingresar. Hackearon hace poco la página del Estado Mayor, ¿no es cierto?, del Ejército, no solamente en Chile, en Perú, en diferentes países. Se supone que ahí hay tecnología, digamos, que hay normas de seguridad, que hay protocolos. Bueno, fallaron los protocolos, no se hicieron lo que... Y los hackers aprovechan para poder ingresar en aquellos espacios donde tienen la posibilidad de hacerlo. Así que yo creo que sería importante regular esto, regularlo porque le está haciendo daño. Fíjate que no me acuerdo si en Finlandia creo que fue, por ahí tengo un reportaje que los están prohibiendo. Los están prohibiendo porque han ido bajando permanentemente los resultados de las mediciones internacionales donde ellos eran los primeros, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un exceso de uso de los celulares y entonces se pierden las competencias básicas de los estudiantes, ¿ya? Solamente esto de hacer touch para poder llegar a donde ellos quieren llegar. La capacidad lectora también se está perdiendo, las habilidades que tienen que tener los estudiantes sociales también se pierden. Entonces, la realidad es que en este minuto la ganancia de un uso indiscriminado de los celulares, sobre todo por los niños y jóvenes, es un saldo negativo. No, y los resultados, por lo menos en lo que pude leer en Italia, que se ha implementado como piloto, digamos, en algunos colegios, y en España
los resultados han sido beneficiosos en el contexto de bullying y en otras áreas, digamos. Así es que yo creo que, bueno, falta voluntad, como tú bien dices, y ponerle urgencia si ya hay un proyecto de ley que regula el uso de celulares en el aula. Podríamos ya poner por último un piloto para ver si resulta en algún colegio. Sí, yo creo que sí, hay colegios que han usado el sistema de que hay una caja donde todos los niños llegan y guardan los celulares, en fin. Pero eso es en el aula. Que claro, en el aula. ¿Ya? Sí. Y la realidad es que yo creo que necesitamos comunicarnos de mejor manera. Sí. Si hemos perdido esa habilidad de comunicación, ya las personas no tienen tolerancia, los niños, la frustración que tienen y la tolerancia a esas frustraciones es bajísima, ¿ya? Por lo tanto, los niveles de conflicto por lo mismo, porque no hay interacción social, no hay capacidad, no se está educando esto de conversar, de poder tener una discrepancia con alguien y poder conversarlo de buena manera, sino que usan el celular para amenazarse, para escribirse cosas inapropiadas, los famosos WhatsApp, olvídense, los grupos de WhatsApp en los colegios son una cosa insoportable para la gente, digamos, porque además que las personas, como es una pizarra, como es una muralla, digo yo, escriben en la muralla, ¿no? Y muchas veces la muralla es la pizarra de los canallas, decían antes, escriben algo sin ser responsables de los que escriben, y pasa mucho en este tema de las redes sociales. La realidad es que y se multiplican por 800 en un segundo. No, es tremendo, digamos, cómo se va aumentando y se va generando y se va construyendo realidades, que es lo más grave, ¿ya? Así que, bueno, yo creo que falta efectivamente tener que educar un poquitito respecto al tema del uso de los celulares a propósito de lo que estamos tocando de la buena comunicación. Bueno, habiendo tocado este tema, Ulises, hay que conversar de lo que ocurrió el fin de semana. Creo que es un tema que ha conmocionado a todo el país, y me refiero a la muerte de los 3 mártires de Carabineros, que todavía no hay claridad respecto de los asesinos, los motivos que estos tuvieron para asesinar en las condiciones que lo hicieron a estos 3 mártires de Carabineros, y fíjate que queda visibilizado el nivel de temor, de miedo que vive la comunidad en Arauco. Yo creo que esto, y es lamentable decirlo, pero la muerte de estos 3 carabineros vino a visibilizar la forma en que vive la población en Los Álamos, en Tirúa, en todo ese sector que se ha perdido el Estado de Derecho. Creo, Ulises, de verdad, o sea, yo me pongo en el lugar de la familia, me pongo en el lugar de la familia de Carabineros, me pongo en el lugar de la esposa, de los hijos, de cómo deben vivir pensando todos los días cuando sale un hijo, un esposo, un padre que va a su trabajo cumpliendo el deber de protegernos a todos, no saber si va a volver con vida. Yo creo de verdad que no hay cómo representar ese dolor de perder a un ser querido de la forma que fallecieron estos carabineros, y cómo vive la familia de los carabineros que cumplen el deber de proteger a esa comunidad, sabiendo que pueden no llegar un día y morir en las peores condiciones como lo hicieron estos 3 carabineros. No sé, Ulises, pero siento de verdad que aquí el gobierno, a cargo del presidente Boric, le ha faltado el valor de poner orden, seguridad en esa comuna,
Bueno, y no tan solo en ese territorio donde claramente prima el terrorismo, prima la violencia, sino que a nivel país. Yo creo que de una vez por todas, no podemos seguir esperando que sigan muriendo compatriotas, carabineros, para que de una vez por todas usted, presidente Boric, ponga orden en este país y diga basta. Porque no basta con que usted llegue con todo el ministerio, los ministros, a una comuna, a un sector, para demostrar que están preocupados cuando no lo están. Porque cuando llega el minuto de poner y de hacer valer la ley, el Estado de Derecho, y además sacar las leyes que protegen a Carabineros, como es el reglamento del uso de la fuerza, que todavía sigue entrampado por ideologías comunistas de izquierda, que no les gusta que los carabineros puedan defenderse, porque aquí el reglamento del uso de la fuerza está entrampado por ideologías comunistas y de izquierda, que no le permiten a Carabineros poder defenderse del terrorismo, de la narcodelincuencia. Y hay que decirlo con todas las de la ley. Y yo responsablemente me hago cargo de lo que estoy diciendo. Ya está bueno que por la ideología comunista y de izquierda imperante hoy día en el país estén muriendo carabineros, compatriotas en manos de la narcodelincuencia y en manos de terroristas. Es lo que tengo que decir, Ulises. Bueno, este es un tema que nosotros lo hemos conversado en muchas oportunidades, en lo que dice relación con este gobierno y su mirada respecto del tema de la delincuencia y del control frente a hechos delictuales que se han venido profundizando en este país. Pero no solamente este gobierno, yo vuelvo a insistir en la clase política. Fíjense ustedes, estimados televidentes, que producto de este hecho, entonces recién el Parlamento dice: vamos a sacar las leyes, vamos a discutir las leyes, que llevan 2 años. Hay leyes que tienen que ver con el tema del crimen organizado que están planteados los proyectos del 2005. O sea, aquí se ha ido dilatando el tema de seguridad por diversos motivos en los diferentes gobiernos. Y hoy día se ha profundizado más. Porque seamos honestos, aquí nadie ha querido ponerle el cascabel al gato al tema de seguridad. Porque tiene un costo político, po. Entonces, cuando el político piensa como político, no está pensando en la comunidad que representa, está pensando en los votos que él puede obtener frente a ese tema, ¿ya? Y tomar medidas que tienen que ver con el orden, que tienen que ver con imponer normas que garanticen seguridad, para muchos de ellos les juega en contra en su mirada, ¿ya? Y sobre todo, lamentablemente, para una parte de esta doble alma que tiene la coalición de gobierno. Porque aquí hay una alma que, la del socialismo democrático, donde está el Partido Radical, el Partido Socialista, el PPD, que entienden de mejor manera la problemática hoy día. Pero tenemos el Partido Comunista y el Frente Amplio que tienen una mirada absolutamente dogmática respecto a este tema, ¿ya? Y se han quedado metidos en el pasado, pensando de que entregar elementos de valoración y de creación de grupos de trabajo operativo que tengan que ver con la inteligencia es volver a tener la antigua historia de los grupos de inteligencia como fue la CNI y la DINA. O sea, todo el mundo se quedó metido en eso, aparentemente en esa mirada que ellos tienen. Y es lamentable, porque volvemos al pasado. Y la realidad es que hoy día estamos viviendo en otro país que tenemos otro tipo de delincuencia, que este país lamentablemente ha sido invadido por un alto porcentaje de inmigrantes que son delincuentes. Y eso está comprobado, ¿ya? Hay un porcentaje que ha ido en aumento de la delincuencia de actos ilícitos que han hecho personas inmigrantes, en particular venezolanos, ¿ya? Es que este señor Maduro abrió las cárceles y hizo salir, digamos, a una cantidad no menor de estas personas
fuera de su país y muchos de ellos llegaron a Chile, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un discurso titubeante respecto de este tema, porque siempre estamos con el dogma metido en la cabeza, la realidad es que es re difícil poder dar un mensaje claro respecto de lo que se debe hacer. Porque lo hablábamos en el programa anterior, cuando tuvimos a nuestro psicólogo invitado, ¿no es cierto? Que él trabaja con este tema criminológico. El costo de pagar el delito en Chile es barato, por decirlo de alguna manera. Costo cero. Costo cero o muy cercano al cero, ¿ya? O sea, hablemos de impunidad, Ulises. Claro, entonces efectivamente llegamos a la impunidad y lo vemos en diferentes ámbitos, Jessica, porque la impunidad no solamente se ve en estos crímenes donde lamentablemente tenemos muertos, ¿ya? La impunidad también se ve en otras temáticas de desfalco y una serie de cosas que hemos visto en el tiempo y que finalmente quedan en nada, ¿ya? Y entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar cuando tienen que haber 3 carabineros muertos para que recién la clase política diga vamos a, y con bombo y platillo, no, esta semana no vamos a dejar de hacer nuestra semana distrital y vamos a trabajar en sacar la ley? O sea, para que saquen las leyes tiene que ocurrir un hecho gravísimo en este país para motivar y activar la clase política. A mí me parece una vergüenza, de verdad. Me parece una vergüenza de que no seamos capaces de pensar en este país. Si las personas que viven en el sector de la zona de Arauco, ¿ya?, viven con un miedo permanente que es el mismo miedo que estamos teniendo aquí en las ciudades. Cuando alguien sale de su casa, está pensando si va a volver en la tarde, porque eventualmente podría ser afectado por un delito. Que una bala loca, que un asalto, que un portonazo, que una encerrona, en fin. Hoy día ya son diversos, que el secuestro. Tenemos una variedad de formas de delinquir que es impresionante. Entonces, si quienes tienen que ejercer la labor de cuidarnos, de protegernos, no tienen un respaldo político para poder operar, la realidad es que se hace muy difícil. Fíjense que el día 1 en Santiago hubo manifestaciones de una central elitista de trabajadores. La realidad es que no la había escuchado nunca. No sé a quién pertenece, a quién representa, pero lo único que está claro es que salieron a destruir y atacaron la zona de la estación central en Santiago, con la estación de ferrocarriles, donde habían personas que venían llegando o iban saliendo, con niños, en fin, lanzando bombas incendiarias, destruyendo los locales. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo se atreve a hacer eso porque sabe que lo puede hacer sin problema, ¿ya? Y se puede atacar a los policías y prácticamente, como dices tú, el costo es cero. Sin embargo, en otros países la policía está garantizada y usted ni siquiera puede tocarlo, ¿ya? Porque eso es delito. O sea, existe además una autoridad, porque lo que aquí se ha perdido es la autoridad. Si lamentablemente es así. Hoy día no hay respeto a la autoridad. Y eso nos está pasando la cuenta. Y si quienes dirigen este país, quienes tienen los cargos de responsabilidad, no ejercen este rol de autoridad, la realidad es que estamos muy complicados. Porque finalmente terminamos en puras promesas. No es que vamos a presentar una querella, no es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La realidad es que las últimas consecuencias nunca se han visto, por lo menos en este último periodo. Yo quiero aprovechar de enviar nuestras condolencias como programa a la familia de los 3 carabineros asesinados, a la familia del carabinero Misael Vidal Cid, Sergio Arevalo Lobo y Carlos Cisternas Navarro, ¿ya? Familias que deben estar sufriendo lo indecible, el horror que significa, porque estamos recién
entendiendo o recibiendo información de cómo se generó esto, que todavía está en un proceso de investigación, que no hay nada claro, pero que fue una muerte horrenda, que tuvo cada uno de ellos, sin duda que lo fue. Ulises, mira, yo quería, tú tocaste un tema súper relevante, y es que aparte del costo cero en la impunidad, y además cómo se ha desacreditado la labor de Carabineros. Post estallido social, en pleno estallido social, Carabineros que hoy día están cumpliendo pena por derechos humanos, y que en el minuto, yo no sé si tú recuerdas, pero quiero traerle a la mente a la gente para que recuerden, los mismos que daban condolencia, que hoy día están en el gobierno, gritaban consignas como, oye, yo lo voy a decir porque me pidieron que lo dijera y es bueno que usted lo recuerde, porque había mujeres diciendo y reunidas diciendo puta maraca pero jamás paca. Eso era lo más suave que se le decía a Carabineros. Violadores, se creó el famoso perro matapacos, que se hicieron poleras, pañuelos matapacos, y que era el símbolo del perro que mataba pacos. Y que claramente después los mismos que hoy día nos gobiernan, cómo se desdecían. No, es que no era para tanto, el perrito no era que matara a Paco, el perrito no, el perrito era un símbolo nomás, pero los mismos que atacaron a Carabineros, que los trataron de violadores de derechos humanos, que hicieron creerle a la gente que en la estación Baquedano del metro había un centro de tortura y violación a las mujeres. Por favor, hagan memoria de esto, porque es así como el comunismo y la izquierda desacredita las instituciones. Y esto no es de un día para otro, es en un continuo en el tiempo. Yo recuerdo a la senadora Gess decir en una entrevista que había que hacer desaparecer a Carabineros y que había que crear una nueva institución de Carabineros, pero de civiles. Es el concepto comunista, civiles, que al final del día responden solo a un partido, una ideología, y que claramente sabemos cómo termina eso, porque toda esta ideología comunista cómo ha fracasado en todos los países donde ha habido este régimen, y todos sabemos que al final del día es hambre, pena, y para la gente que cree en esta ideología. Entonces yo quiero recordar, Ulises, que aquí no solo se desacreditó a la autoridad de Carabineros, sino que se les llevó a lo más bajo, a desacreditarle en todo sentido. Y por supuesto que cuando termina el estallido social y se recibe a la primera línea que quemó este país, lo destruyó fuentes laborales a empresarios, pequeños empresarios que tenían sus kiosquitos y que vendían, en fin, se les destruyó la vida, el sistema económico, todo se les recibió como verdaderos héroes en el Congreso cuando se estaba, digamos, viendo el nuevo proyecto constitucional que tuvo un rechazo de más del 62%, el que quería reformar, cambiar a nuestro país a todo nivel. Entonces, cuando yo traigo a la memoria que todo esto que vivimos, además de las pensiones de gracia que se le dieron a delincuentes, y que por cierto, uno de ellos, el señor Castillo, que ya tenía un historial delincuencial, nuevamente cae en la cárcel por robo, en fin, un historial nuevo, digamos, y está cumpliendo 4 años de cárcel y que está recibiendo una pensión de 500.000 pesos mensuales. Claramente uno se pregunta, ¿dónde está el corazón de este gobierno? Si está en los que sufrimos, las víctimas, o está con los victimarios. Entonces es ahí donde este gobierno tiene el alma dividida. Si defender a los terroristas, a los delincuentes, a los narcodelincuentes, o defender a las víctimas. Y es ahí donde está la impunidad, donde los delincuentes actúan sabiendo que no les va a pasar nada, que tienen a una diputada Orsini, por ejemplo, que va a defender
que los delincuentes no les vayan a vulnerar sus derechos humanos, que no se les vaya a pasar las manos con las condenas, que están más preocupados de los delincuentes que de las propias víctimas o de Carabineros de Chile. Que digamos las cosas como son. Ulises, el sueldo de un carabinero es miserable, miserable. Y estos carabineros son 24/7, tienen familia y que no saben si van a llegar a sus hogares. O sea, el perder la vida en ello raya de la norma. Es decir, yo puedo tener dudas que me caiga una bala loca, pero de eso que ocurra es muy lejano. Pero un carabinero que está en la calle tiene el 100% de probabilidades que lo maten, lo atropellen o lo quemen. Y eso es de todos los días, por un sueldo miserable y que tiene que protegerlo a usted. Y que más encima el gobierno que tenemos hoy día no los apoye porque su ideología no se los permite. Entonces yo hago un llamado a la cordura, a la gente que sufre, sobre todo donde se ha perdido el derecho, o sea, no hay Estado de Derecho. En la Araucanía se perdió por completo y lo pudimos visibilizar en esta muerte de estos 3 carabineros, porque la gente se olvida, se queman camiones, ya, pero son los empresarios, pero créanme que la gente reclamaba que ya no viven tranquilos, que a las 6 de la tarde, antes que oscurezca, tienen que guardarse en sus casas, que van a buscar a los niños al colegio, y los niños al colegio no pueden salir a jugar después que llegan del colegio, no, se tienen que encerrar, por miedo a que los baleen, por miedo a que les quemen las casas. Entonces, la verdad es que si no hay un pronunciamiento de este gobierno para terminar con el terrorismo en la Araucanía y con la muerte de carabineros, la verdad es que vamos cuesta abajo en la rodada y ya no hay nada más que hacer que encerrarse en las casas y no salir más. Yo no veo otro camino, Ulises, perdón, pero yo creo que hay un antes y un después de la muerte de estos carabineros, porque esto fue una señal y no fue fortuito que fueran muertos el mismo día que estaban de aniversario. Eso no fue fortuito, eso es profeso y con la clara intención de atemorizar a la ciudadanía de lo que son capaces de hacer si no buscan, digamos, reivindicar su terrorismo, sus ideales y con un gobierno que claramente los apoya. He dicho, Ulises. Bueno, yo creo que este tema de la delincuencia nos tiene complicados. Fíjate que mataron a un joven turista peruano, aparentemente tenía una visa de turista en Santiago, en la calle Libertad, en pleno barrio Yungay. En pleno barrio Yungay en Santiago. El barrio donde vive el presidente Gabriel Boric. Y donde hay carabineros. Y donde se supone que hay mayor control. Sin embargo, escuchaba las declaraciones de las personas que viven en ese sector y para nada ha mejorado con la llegada del presidente del barrio. O sea, una cosa extrañísima. Y volvemos a las señales de respeto y de autoridad. ¿Y de impunidad? No, pero es que lo que pasa es que, claro, si la impunidad está, y ahí hay un tema, digamos, que tiene que ver con las leyes. Pero por otro lado, yo no me imagino que viviendo el presidente de este país en un sector, los delincuentes pasen como si nada, un par de cuadras matando a una persona. O sea, no hay ni siquiera una señal mínima de respeto hacia la autoridad. Entonces, eso es muy complejo. Perdón, Ulises, pero yo quiero agregar algo a lo que estás diciendo. Tú dices un mínimo respeto al presidente que vive ahí mismo. Sí, ese presidente que indulta delincuentes y que al final del día, perdón, pero van a tener miedo o respeto los delincuentes por una autoridad que los apoya, que les da pensión de gracia y que le da una pensión no de 100.000 pesos, como cualquier adulto mayor que ha trabajado toda su vida y que recibe 70 o 100.000 pesos, sino que son 500.000 pesos para arriba, para que usted lo sepa. Y aquí han habido más de 40 delincuentes que hoy día están recibiendo pensión de gracia.
gracias a un presidente que apoya la delincuencia. Y ahí los tenemos, en la absoluta impunidad. Y por cierto, cuando tú dices ni un respeto porque está el presidente viviendo ahí, ¿qué respeto? Si al que final del día indulta. Ulises, yo siento que de verdad se ha perdido el norte. Yo estoy impactada del nivel presidencial que tenemos. Ese es un problema que tenemos en general, Jessica, como sociedad hoy día, ¿ya? Yo no sé si esto va a cambiar, hasta luego, ¿ya? No sé si cambiando el presidente en su minuto que se elija un nuevo presidente o presidente en este país, esto va a cambiar. Esto tiene que ver con una sociedad que es permisiva, con una sociedad que deja ser, con una sociedad que no impone autoridad. Y volvemos al tema de la familia, con padres que no tienen autoridad en sus familias. Si el problema es ese, aquí tenemos un alto porcentaje de niños y jóvenes que están solos, que no responden a nada. Entonces tenemos un problema serio. Cuando teníamos 3.000 estudiantes que ni siquiera tienen colegio en este país, ¿ya? Estamos hablando de un problema que no es menor y que nadie se inmuta, como lo comentábamos. Entonces, esa es la realidad que estamos viendo como sociedad. Aquí tenemos autoridades que son responsables hoy día de este problema, porque son las autoridades que están en ejercicio. Pero también tenemos otras que han ido contribuyendo para que llegáramos a esto. Y lamentablemente cuando alguien dice, como nosotros, que hemos estado constantemente hablando de estos temas, y expresamos nuestra molestia, y decimos lo que creemos que debe ser, sobre la base del sentido común, si aquí no hay que ser experto en nada, para saber que si aquí no tenemos reglas claras para poder atacar el problema, ¿ya?, de raíz, y no tenemos leyes duras que se apliquen para sancionar las situaciones que estamos viendo, no llegamos a ninguna parte. Lo demás es solo discurso, lo demás es solo una cosa que no tiene ningún sentido, ¿ya? Y que finalmente nadie respeta, porque estamos con cosas. Aquí no se respeta a los carabineros, en las cárceles no se respeta a los gendarmes, a los gendarmes se les amenaza, se les chantajea, en fin, un montón de cosas que suceden dentro de las cárceles, porque el crimen organizado tiene fuerza, tiene poder hoy día, lamentablemente, y si no tenemos una autoridad que imponga respeto y que haga ejercer este cargo de autoridad, la realidad es que estamos muy complicados, y eso es así. Estamos viviendo tiempos complejos, Ulises, en relación a este tema. Ulises, ¿tú recuerdas cuando en pleno estallido social y estábamos venía también el proceso de las elecciones municipales? Muchos alcaldes aprovecharon el estallido social para bailar con la primera línea en la calle, con cambucha, en fin, tapándose el rostro, quemando la ciudad con la camiseta Matapaco, y salieron reelectos con más votos de lo que se esperaba, porque claramente era la tónica del momento y había que estar con esa primera línea, y se aprovecharon de todo lo que traía, de las justas reivindicaciones, de la equidad, de la igualdad, en fin. Muchos alcaldes a nivel país bailaron con la primera línea en las calles, aún con toda la destrucción, pero estaban ahí siendo parte de esta destrucción. Hoy día yo de verdad espero que se castigue a todos esos alcaldes que salían con la camiseta Matapacos, que denigraron a la autoridad, que bailaron con la primera línea, la festejaron, y todo lo que implicó lo que costo cero que significó, porque ahí de verdad queda de forma tácita que costó cero para estos delincuentes del estallido social quemar el país y que nadie pagara nada, ni la destrucción del metro, ni la destrucción de calle, ni la destrucción de comercio, nada. No hay nadie preso, solo tenemos gente que tiene pensión de gracia, que es la delincuencia, la primera línea.
y todas las autoridades que hoy día incluso nos gobiernan y alcaldes que todavía están y espero que no sigan los próximos 4 años, que desfilaron con la polera Matapacos, que hoy día espero que la gente con sentido común castigue a esos que deshonraron a la autoridad y que celebraron con la primera línea, y que no vuelva a ocurrir hechos semejantes, y que de una vez por todas este gobierno se ponga los pantalones y ponga mano dura contra el narco y contra el terrorismo. De lo contrario, insisto, vamos cuesta abajo en la rodada. Bueno, y ojo, tenemos a los mismos que desfilaron con la polera Matapacos, hoy día pidiendo a gritos en todos los matinales. Yo espero que usted los vea desfilando por todos los matinales, pidiendo a los militares en la calle. Es dantesco, es grosero, poco digno, digámoslo así, porque hay que tener un poco de pudor para haber desfilado con la primera línea, con la polera Matapaco, y después ahora pedir que salgan los militares a la calle para detener el terrorismo y la delincuencia. Vergonzoso. Esos alcaldes no se vieran salir electos nuevamente. Bueno, este es un problema que tenemos en todos los niveles, lamentablemente. Todos los días uno se sorprende cuando escucha y ve las noticias del día, ¿ya? Cómo las autoridades aparecen en una u otra situación. O sea, ya la situación de autoridades involucradas en hechos de corrupción se ha hecho absolutamente habitual. Empiezan a aparecer en todos lados. Autoridades que tenían un discurso y que hoy día lo cambiaron, eso es habitual, lo tenemos en todos lados. Entonces, lo que uno esperaría, porque la gente que espera, cuando uno escucha a las personas y uno conversa con su entorno, todo el mundo está preocupado por el tema de seguridad. Y pareciera que los que menos están preocupados son los que tienen que legislar, ¿ya? Son los que tienen que tomar las decisiones y dar soluciones, porque ellos tienen un mandato. Nosotros somos usuarios del sistema como ciudadanos, pero hay quienes reciben sueldos millonarios, estamos hablando de 10, 20 millones de pesos mensuales para hacer la pega de legislar. Y trabajan en función de generar las leyes que nosotros como ciudadanos necesitamos para avanzar en este país. Sin embargo, esa pega no se está haciendo, ¿ya? Porque hay un cúmulo de situaciones y lo que uno ve todos los días es un show mediático a través de los medios de comunicación. Un sector acusa al otro, el otro acusa al otro, luego hay una especie de tregua en que se tratan de poner de acuerdo y sin embargo después no llegan a acuerdo o bajan las leyes, a veces teniendo mayoría, teniendo la cantidad de votos, por algún motivo uno ve cómo no van a votar, no aparecen para las votaciones que son importantes, se parean. Esto quiere decir que un parlamentario de un sector se pone de acuerdo con el otro para no ir a la votación, entonces así queda la cosa en cero, en empate, digamos, y finalmente se da el absurdo de que quienes están definiendo las leyes en este país son aquellos diputados ariscos que no tienen partido político y que cuando las coaliciones están empatadas, un voto define lo que se quiere. Y se venden por ese voto. Y que eso es lo más grave. Se venden por eso, ¿ya? Lo hemos visto, se ha escuchado en la televisión, hay investigaciones, no es que nosotros lo estemos inventando. El señor Rivas, el Caspar Rivas, diputado, bueno, vendido. Ahí tenemos un caso que se ha hablado muchísimo de cómo, ¿no es cierto?, este señor aparece ya comprobado de que hubieron conversaciones respecto de que él votara de la forma que votó para obtener un puesto dentro de la mesa que hoy día está en el caso de la Cámara de Diputados. Pero eso es, lamentablemente, estimado televidente, no es de hoy día. Es un tema que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo porque las prácticas dentro de la política
cada vez son más asquerosas, ¿ya? Es cuestión de que vea usted cómo las peleas internas de los partidos políticos terminan siendo, pero encarnizadísimas, ¿ya? Solo por el poder interno de representación. Esto no tiene que ver con buscar al mejor candidato, porque uno que podría pensar, bueno, lo que hacen los partidos políticos es buscar al mejor candidato, ¿ya? Y con el que puedan hacer negocios, perdona. También. Pero, el que le gusten los negocios. Claro, y tú sabes a lo que me refiero con los negocios. Claro, buscar al mejor candidato, el que tenga las mejores habilidades, el que esté más comprometido con el proyecto que se quiere realizar. Entonces, y nosotros hemos criticado muchas veces diciendo, usted vote por el mejor candidato, pero la realidad es que los candidatos los proponen los partidos políticos. Así es. Entonces, las posibilidades de votar por un buen candidato a veces no existen, y es lamentable, y se vota por el mal menor. El mal menor, porque los partidos se encargan de poner al candidato que va a ser funcional a los intereses y negocios del partido de turno. Eso es lo que ocurre. No es que no ocurre de otra manera. No es porque elijan al mejor, el que va a estar preocupado de su bienestar, de cumplir, de ser probo, una persona intachable. No, señor, no se trata de eso. Se trata de que poner al que sea funcional al partido y que le rinda al partido. Es decir, cuando llegue el minuto que ganó un partido X, ese tiene que meter a 10, a 15, a 100 funcionarios adentro del partido, a los operadores políticos, y vamos armando la cúpula del partido adentro del municipio. Lo que ocurre a todo nivel del país, a todo nivel, y transversalmente cruza todos los partidos políticos. Bueno, nuestros televidentes saben, han visto, esto no es una invención nuestra, muchos de ellos trabajan probablemente en lo que nos ven en los servicios públicos, municipalidades, gobiernos regionales, etcétera, etcétera, y ven lo que sucede cuando llega un cambio de gobierno y empiezan a llegar los nuevos funcionarios. Gente que a veces no tiene idea de dónde está parada, pero son los que ganan las mejores rentas, ¿ya? Aquí la carrera funcionaria no se respeta para nada. Simplemente el amiguismo, ¿ya? Como ha pasado también lamentablemente en este gobierno, ¿ya? Donde los amigos del presidente han sido designados en cargos de embajadores y otros, más de 94.000, sin tener la competencia ni las habilidades. Eso es lo que vivimos hoy día y que necesitamos que, por favor, toquemos fondo con esto. No podemos seguir así. Tenemos un país que requiere una calidad y un estatus distinto de la clase política. Estimada Jessica, se nos acaba el tiempo, sí, así que nos tenemos que despedir de nuestros televidentes. Ha sido un programa para reflexionar frente a lo que vivimos, frente a la violencia, frente a la muerte de estos 3 carabineros, justo el día 27 de abril. Fue un golpe duro para todo el país, para las instituciones democráticas, para una institución republicana como es el Cuerpo de Carabineros. Y es lo que estamos viviendo, es lo que vivimos todos los días y que nos preocupa y que nosotros tratamos de levantar la voz frente a estas cosas también para que sirvan de reflexión y sirvan de denuncia de alguna manera, porque representamos a ustedes, nos representamos a ustedes, nuestros televidentes que nos escriben y que nos proponen que toquemos estos temas. Así que agradecido por la atención, estimada Jessica, estimados televidentes, y nos veremos la próxima semana. Bueno, yo solo tener en oración a la familia de estos 3 carabineros mártires para que Dios les dé consuelo y los pueda apoyar en estos tan difíciles momentos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes. Que estén muy bien y a cuidarse.